Amados hermanos, muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en nuestro salón de clases, hoy es día de clase 6 de marzo de 2024. Al igual que en nuestras clases presenciales, yo espero que cada uno de quienes estamos hoy tengamos nuestras Biblias, nuestros cuadernos de apuntes y sobre todo una disposición muy grande en nuestro corazón para que lo que recibamos hoy no sea información. Por información, pues mucha tenemos en predicaciones, en todo lo que por años, sermones, homilías, mensajes hemos escuchado. Yo les pido que todo lo que aquí estudiemos lo hagamos vida, lo pongamos por obra como nos ordena, como nos dice el apóstol Santiago. Así es que está en un lugar muy especial. La unción del Señor a través de la enseñanza viene hoy para todos nosotros. Yo soy el primero en recibirla y lo que hago es transmitirla. ¿Por qué no ponemos este tiempo delante de nuestro Señor y Dios? Padre amado, gracias por esta oportunidad que nos das, mi Señor, por el privilegio cristiano de poder, al igual que en tiempos de Jesús, sentarnos a tus pies para recibir de ti la instrucción, la dirección y la guía para lo que en nuestra vida cristiana vivimos día a día. Estamos atentos, Señor, no solamente en nuestros sentidos, sino también en nuestro espíritu. Padre del cielo, gracias. Aleluya. Amén. Gracias, Dios. Bien, mis amados, hemos venido durante un buen tiempo hablando de guerra espiritual y ha sido bien interesante el poder encontrar que efectivamente cuando Dios ha venido hablando eh, entendemos que en realidad estamos recibiendo algo nuevo, algo que o no conocíamos o conocíamos pero no habíamos visto de una manera práctica. Empezamos por nuestra portada, guerra espiritual, donde Efesios 6:11 nos dice, pónganse, pónganse. Un imperativo, ¿lo recuerdan? Toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Esta es la versión NBI. Y quedamos aquí. Aquí cerramos la semana anterior nuestra enseñanza, en donde hacíamos énfasis específicamente en 4 palabras griegas. Una es dunamai, que viene de dunamis, que es el verbo poder. Cuando yo digo yo puedo hablar, estamos utilizando ese verbo dunamai, el verbo dunamis. Y significa ser capaz, hacer posible, tener poder para. Y en el contexto, ese poder, esa posibilidad, ese ser capaz es de sostenernos en pie y permanecer firmes, porque en la guerra espiritual, la estrategia y el propósito del enemigo es derribarnos. Amado hermano, no sé si te sientes firme, no sé si te sientes débil, no sé si quizás has caído. Eso lo sabes tú. La cuestión es, ¿por qué la debilidad? ¿Por qué la caída? Y entonces el mismo versículo nos dice, porque el diabolos, que aquí aparece definido en el griego como enemigo, adversario, calumniador, engañador, acusador, y yo le agrego mentiroso, usurpador, todo lo que ustedes quieran, usa artimañas, trampas, métodos, estrategias, engaños. Y hoy vamos a hablar específicamente, amados. Por eso les decía que el estudio es muy profundo, porque no se trata de leer Efesios 6, 10 al 17. Se trata de detenernos en lo que corresponde a lo que pueda llegar a afectar nuestra vida diaria, nuestra realidad cotidiana. Pues bien, aquí quedamos. Y entonces, ahora sí volvemos a la plantilla inicial que veíamos hoy. Y entonces
no tengo ningún afán, quiero decirles. Voy a estar muy, muy atento a, a no dejar pasar nada. Entonces, la palabra es methodeia. Esta O alargada después de me, en el griego la escriben como una D y una Z. Nosotros la pronunciamos como una th, methodeia. ¿Qué significa? Escúchelo bien. Mentira, artimaña, estrategia, engaño, estafa, timo, fraude, farsa, burla, acechanza, insidia, trampa, picardía, embuste, falsedad, invención, argucia. Bueno, estas estrategias, estos métodos, que finalmente es lo que más traduce, mejor traduce methodeia, estos métodos los ha venido usando Satanás desde el principio. Y no digo desde Génesis 3.1. Lo digo desde antes de Génesis 1. Lo hablo desde que Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles con falsedades y los hizo caer. Y hoy los conocemos como ángeles caídos. Y una vez creado el hombre en Génesis 3, utilizó estas mismas métodos o estrategias a través de la mentira, a través de la invención, para hacer caer a Adán y Eva. Mírela en cualquiera de las acepciones. ¿Engaño? ¿Fue un engaño a Eva? Claro que sí. ¿Le dijo una mentira a Eva? Claro que sí. ¿Le puso una trampa a Eva? Claro que sí. ¿Inventó algo que Dios no había dicho? Claro que sí. Déjenme decirles, y la misma mentira, el mismo engaño, la misma trampa, la misma argucia, la ha intentado o la habrá dicho, la habrá usado en contra suya. Hermano, hermano que está allí, hermano mío de la Iglesia Cristiana Santidad y Amor, hermano cristiano que quizá llega a este canal y encuentra esto. El diablo es el mismo. Han pasado los siglos y él sigue usando las mismas estrategias, los mismos métodos en contra de nosotros. Pero hoy vamos a ver cómo lo hace. Hoy vamos a ver definitivamente cómo usa esos métodos. Porque si bien es cierto, él no es omnisciente, pero sí es sagaz, como un zorro. Pues bien, alguna vez escuché a nuestro querido pastor Charles Stanley, que murió el año pasado, hablando de este tema. Y él decía, esta parte es tomada de allí. La mente es el campo de batalla de Satanás. Es decir, todos estos métodos, todas estas mentiras y argucias y falsedades, las pone en nuestra mente. Es decir, miren, amados, él solamente da la cuota inicial de la caída. Él pone solo una pequeña parte para el pecado, para la desobediencia. Bueno, esa pequeña parte es fundamental. Esa mentira, una vez puesta en nuestra mente, hace que nosotros meditemos sobre esa mentira, sobre esa argucia, sobre esa falsedad, y empecemos a establecer qué decisión vamos a tomar. De ahí, amados, la importancia de estar muy bien estructurados bíblicamente, espiritualmente, que podamos discernir que una palabra que llega, una aseveración, si es de Satanás,
Es fácil entenderlo, porque si tenemos un sustento bíblico fuerte, inmediatamente podemos decir, eso no es de Dios. Eso no pertenece a lo que Dios ha dicho. Si usted, mi hermano, y, y entienda cómo se lo digo, si usted no ora para que el Espíritu Santo traiga revelación, si usted no lee la palabra, bueno, no, voy a cambiar esta segunda persona y voy a aplicarlo a la primera persona plural. Si nosotros no oramos, si nosotros no escudriñamos la palabra, si nosotros negociamos los días de culto dominical, en donde hay una predicación, una palabra de Dios específica, si nosotros no estudiamos al nivel de estudio que estamos teniendo aquí, déjeme decirle, una mentira va a entrar fácilmente a su mente y sobre esa mentira usted va a meditar y va a decidir. Eso le pasó a Eva. Dios le dijo, no deben comer de ese árbol. Y el diablo le dijo, lo que Dios dice es mentira. Si ustedes comen de ese árbol, van a ser iguales a Dios. Y esa sola palabra le sirvió a Eva para meditar allá en su mente. Y sobre todo, para proyectar que si ella fuera igual a Dios, pues su condición y su posición serían otras. No serían criaturas, sino que serían iguales a Dios. Recuerden, ese era el intento de Satanás, ser igual a Dios y establecer un trono como el de Dios. Entonces, si usted y yo estamos siendo retroalimentados todos los días en esta sociedad en que vivimos, a través de mentiras que nos venden la idea que el pecado, no, eso no es tan grave, que el engaño, no, todos pensamos lo mismo. Y si sobre eso meditamos, sobre esa mentira, esa burla y esa farsa de Satanás, pues sin duda vamos a terminar cayendo. Ese método del diablo no ha cambiado. Los hombres, los seres humanos, las iglesias siguen cayendo a causa de este método de Satanás, a causa de, a través de los sentidos, de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que sentimos, damos cabida a estas artimañas y la mente hace el resto. Él se infiltra en el mundo con sus mentiras. Recuerde lo que nos dice el apóstol Juan. Él es el padre de las mentiras. De hecho, el próximo estudio, dentro de esta porción de Efesios 6:11, va dirigido estrictamente a la persona de Satanás. Bueno, hoy estamos hablando de los métodos de Satanás. En todo momento, Satanás está listo para introducir sus ideas en nuestra mente y desviarnos, al tratar de convencernos que no sufriremos las consecuencias de nuestro pecado. Oh, ¡qué terrible! Miren, amados, gracias a Dios tenemos mucho tiempo, tenemos buen tiempo. ¿Ustedes creen que si el rey David hubiera meditado por un momento, porque él sabía que tomar a Betsabé, la esposa de Urías, el heteo, su amigo y oficial de su ejército, si obligarla a tener relaciones con él, si caer en ese pecado de adulterio con ella, iba a traerle las consecuencias que le trajo? ¿Ustedes creen que lo habría hecho? Lea el Salmo 51 y dése cuenta de cómo no midió esas consecuencias. Y una de las mentiras del diablo es hacernos creer que sí, vamos a pecar, sí voy a hacer esto, pero
No, la misericordia de Dios me cubrirá. Déjeme decirle, y tengo que decirle un principio bíblico, una realidad que es un patrón bíblico. Ciertamente, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ciertamente, la obra de la cruz fue completa. Pero una cosa le digo, la consecuencia del pecado, esa la tendremos que vivir. No lo dudemos. Continúo con esto que decía Charles Stanley. Si creemos en sus mentiras y desobedecemos a lo que nuestro Padre Celestial nos dice en su palabra, y aquí déjeme ponerle un paréntesis. Y grabe esto, bueno, esto queda grabado, pero escríbalo. En lo que Dios dice en su palabra, porque si viene alguien y le profetiza algo que Dios no ha dicho y usted camina con base en eso, bueno, ahí sí, déjeme decirle, está perdido. ¿A qué me refiero? Que ustedes saben que en el presente siglo se han levantado falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, diciendo cosas que no corresponden a la realidad bíblica. De tal manera que, si usted quiere conocer que algo que está recibiendo, que una decisión que va a tomar, que algo que le está dando vueltas en la cabeza, quiere saber si es la voluntad de Dios, amado, no lo va a encontrar sino en la Escritura. Si no sabe dónde buscarlo, ustedes tienen un pastor, amados, ustedes tienen a quién recurrir. Y yo podré decirles, la palabra de Dios en tal capítulo, versículo y libro dice esto. De tal manera que una de las mentiras de Satanás, y más adelante lo veremos, es ver lo vulnerables que son aquellos que no conocen la palabra. Una vez yo les hablaba a la iglesia en una predicación cómo los leones, los mayores depredadores que puedan existir, cuando ven una manada de sus presas, ellos no van a buscar el macho alfa, ellos no van a buscar el más grande y más fuerte. Ellos con mucha atención se fijan si alguno de esos animales cojea, si alguno de esos animales jadea de sed o de hambre, si alguno de esos animales no tiene la misma capacidad de los demás, e intuye, se da cuenta que es vulnerable y es fácil presa, que es pequeño, que es una cría, que es un cachorro, que es inmaduro. Él se va a aprovechar es de esos. Por eso la palabra nos dice que vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿A quién devorará? Al vulnerable. Y espiritualmente, vulnerable es alguien inmaduro espiritual. Alguien que no conoce la voluntad de Dios en su palabra. Alguien que no ora y no ha sido fortalecido en su espíritu. Pues bien, esta es la manera como Satanás obra, utilizando esta metodeia, estos métodos terribles por lo demás, de los cuales seguimos siendo presa en las iglesias cristianas. ¿Cómo lo hace Satanás? Usa el engaño, el rey del engaño, el especialista en el engaño. Engañar consiste en confundir al oscurecer la verdad. Escúcheme. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14:6? Yo soy la verdad. Bueno, el camino y la vida también. Y entonces, de el Señor Jesucristo solo puede provenir la verdad, de Él solo nace la verdad.
Y entonces, ¿Satanás qué hace? Oscurecer esa verdad, opacar la verdad, desviar la verdad. Y entonces, la verdad dice qué es malo y qué es bueno. Al oscurecerla, al opacarla, Satanás empieza a hacer ver que lo malo en realidad es bueno, que a eso bueno que nosotros buscamos en realidad no es tan bueno, en realidad es malo. Y ahora lo vamos a ver específicamente en un segmento de la población cristiana. Por ejemplo, en nuestra juventud, ellos viven en medio de una sociedad absolutamente impía, inicua, pecadora. Allí estudian, allí se desarrollan socialmente, laboralmente, y entonces en ellos Satanás ve las presas fáciles, haciéndoles ver que lo que practica todo el mundo, toda la juventud, los pares de nuestros jóvenes, como lo hacen todos, pues no es tan malo, en realidad es bueno. Bueno, ya lo veremos en este punto. Miren otra manera. Dirige nuestra atención hacia una necesidad específica o un deseo específico. Decíamos que esto comenzó en el Edén, cuando Satanás desvió la atención de Eva para que no mirara a su alrededor y pudiera ver su real condición. Yo les pregunto, ¿qué le faltaba a Adán y Eva en el paraíso? Piénselo por un momento. El Edén era el jardín del deleite. Todo lo que quisiera tener alguien, lo tenía allí. Dios se movía en medio de ellos. Ustedes lo recuerdan. Ellos eran, y ese es un principio bíblico de Génesis 1, ellos tenían autoridad sobre la creación. Dios crea al hombre e inmediatamente le delega autoridad sobre la creación. Lo que ellos quisieran hacer o tomar o hacer, lo podían hacer. Pero Satanás empieza a hacerle ver que en realidad no lo tenían todo. Que en realidad, si había una prohibición, era una limitante humana. Y entonces lo que hace es utilizar la táctica del engaño y crearle a Eva una falsa expectativa de una necesidad. Ella no necesitaba ser igual a Dios. De hecho, quiero decirle, cuando Dios sopla en Adán, ese soplo Zoé es toda su vida vertida en el hombre. Y luego del hombre toma a la mujer, de tal manera que ellos eran como Dios. Es decir, no tenían la divinidad, ni la eternidad, ni los atributos de Dios, pero tenían de Dios lo que necesitaban. Pero Satanás le crea una falsa necesidad a Adán y Eva. ¿No ha notado usted familias cristianas que están en crisis? En una crisis terrible. Todo comenzó como una crisis económica, pero deriva en una crisis de pareja, en una crisis sentimental, emocional, porque la necesidad económica tiene esa capacidad que daña los corazones. Y cuando va uno a ver qué fue lo que pasó, no, pues que nosotros teníamos un vehículo de 20 millones, pero en realidad nos dimos cuenta que podíamos tener un vehículo, una camioneta de 200 millones y entonces nos metimos en una deuda de 200 millones. Y una deuda de 200 millones puede dar intereses de los solos intereses de 4 millones, de tal manera que una cuota en un banco podría ser de 10 millones de pesos. Y generó un vacío en la economía de la familia. Y para pagar esa cuota, eso sí, estaban montados en tremenda camioneta y la gente los envidiaba y decía, cómo pasean, cómo gozan. Pero había una crisis. ¿Qué pasó?
¿El vehículo que tenían antes no les servía? Sí les servía. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Esto no estoy hablando de una realidad. Estoy hablando de cómo, teniendo lo que necesitaban, Satanás creó una falsa necesidad. Les tocó los sentidos, les puso en sus ojos una comparación de su vehículo al que tenían otros. Y terminaron accediendo, tomando una decisión económica que se salía de sus manos. ¿Y saben qué pudo haber pasado? Que les embargaron, perdieron lo que tenían, se separaron. Y cuando se pone uno a ver, ¿qué pasó? Pues que, como dice Juan 10, Satanás solo vino a destruir, a robar, a matar. Pero mire cómo empezó. Mire cómo empezó la caída de toda la raza humana por haber creado en el corazón de Eva y de Adán una falsa necesidad. Miren la mentira, en donde el diablo ha usado la misma táctica para despertar lujuria, codicia, envidia. Promete que al alcanzar lo que deseamos, nos sentiremos satisfechos. Pero aquello que está fuera de la voluntad de Dios, se los garantizo, no va a producir gozo duradero, sino destrucción. Bueno, les estoy hablando apenas del inicio, de lo que hace Satanás, de la metodeia, de los métodos y cómo los aplica. Escoge el momento oportuno. Después de haber ayunado Jesús, ¿lo recuerdan? 40 días y 40 noches. Ah, bueno, pero Jesús es sabio. Antes de ayunar, ¿recuerdan qué hizo? Se sometió al mandamiento, descendiendo a las aguas. Juan no lo quería bautizar, Juan el Bautista. ¿Cómo te voy a bautizar yo a ti? Y él dice, es necesario que se cumpla toda justicia. Y Juan lo bautiza y el Espíritu Santo viene y lo llena. Y sale de las aguas y se va a ayunar. Ese es el comienzo del ministerio de Jesús, allí, en el Jordán. Y después de 40 años de estar débil, cansado, hambriento, viene y se aprovecha de una necesidad que sí existía. No era una falsa necesidad, no. Él tenía hambre. Y entonces empieza a ofrecerle, satisfacer su necesidad. Amados, ustedes y yo, muy a menudo vivimos esta situación, que ante una necesidad, el enemigo viene y aprovecha la oportunidad del momento oportuno para ofrecernos soluciones. ¿Y cuántas veces hemos caído? Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, quien lleno del Espíritu Santo, y más allá de estar hambriento, cansado, débil, sencillamente se para en su punto y le dice, no, no es esto lo que dice mi Padre, porque la palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre. Ojo con los momentos difíciles, ojo con las crisis momentáneas, porque para el diablo es una oportunidad de sacar una metodeia, un engaño, una mentira, para ofrecer soluciones que no traerá, amados, no traerá. El diablo no es omnipresente, no está en todas partes, pero sus huestes espirituales de maldad sí andan por allí. ¿Recuerda usted Job 1:10? ¿De dónde vienes?, les pregunta Dios. El Señor le dice, ¿y dónde estabas? Y dice, de recorrer el mundo, de andar por ahí buscando a alguien que está en el lugar equivocado,
en el momento equivocado. Y vuelvo al ejemplo de David. David, cuando todos los reyes estaban en guerra, él se quedó en la casa. Y se le da por abrir las ventanas de su casa, de su habitación, y sale al balcón. Y en ese preciso momento estaba Betsabé tomando un baño. Qué momento más oportuno para alguien vulnerable en la carne, porque sabemos que David tenía una debilidad sexual. Y él aprovecha ese momento, esa ocasión. Allí está Satanás, con su bandeja llena de metodeia, llena de engaño, mentira, como diciendo, ¿aquí? ¿Cuál voy a usar aquí? Y entonces le viene el engaño y le dice, no, tú eres rey, tú tienes derecho a tomar cualquier mujer, toma esta. Y bueno, entonces ojo con la vulnerabilidad en la situación y en el momento. La otra manera como obra Satanás pone oído la palabra duda en nuestra mente. ¿Duda en cuanto a qué? En cuanto a lo que Dios dice. Ustedes saben qué es la fe, ¿no? No solo por Hebreos 11. Es que nuestra vida cristiana es un asunto de fe. Y entonces, ¿qué es la fe? Es la certeza que tenemos los cristianos que lo que dice Dios es verdad, aún en contra de lo que la razón nos pueda estar mostrando. Y créame, esto de la duda. ¿O quién de nosotros no ha dudado? ¿A cuántos de ustedes he podido atender, gracias a Dios? Y me dicen, ¿será que Dios? Esa sola expresión me habla de alguien que ya permitió que en su mente Satanás haya alojado la duda. ¿Será que Dios se olvidó de mí? Y yo tengo que decirle, no. Dios dijo, no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo todos los días. Entonces, ¿por qué me pasa esto y esto? Y entonces, aquí está la palabra. Esto te pasa por esto y esto. Miren cómo dice el texto. Satanás desea. Estamos hablando de la obra satánica a través de la metodeia, a través de los métodos. Satanás quiere que los cristianos evangélicos, nacidos de nuevo, usemos nuestro razonamiento para desobedecer. No, yo no voy a la iglesia porque es que yo estuve pensando y llegué a la conclusión que se le hace parecido este razonamiento a alguno que ha tenido. No, es que yo no leo la Biblia porque me puse a mirar y resulta que. ¿Qué resulta? No, pues que no la entiendo. Qué buen razonamiento. No, es que yo no oro porque es que. Miren, amados, les voy a contar un caso personal, ¿no? Yo creo en la adoración. Es decir, yo sé lo que la adoración a Dios hace. Dios desea ser adorado. Pero la adoración no está limitada exclusivamente a la música. La generación cristiana de hoy asumen la adoración como el tiempo de alabanza, como el tiempo de canciones. Y entonces, a nuestra generación de hace 30 y 40 años, alguien de parte del diablo, pienso yo, nos metió en la cabeza que el que canta ora 2 veces. Y entonces, cuando había reuniones de oración, reuniones en donde íbamos a orar de 7 a 9 de la noche, en la iglesia orábamos 2 horas, entonces, cuando estábamos preparados,
sonaban los acordes de una guitarra o de un piano. Y entonces durábamos 1 hora cantando. Y luego alguien oraba y oraba 10 minutos y terminaba la oración y venía otra canción. Y finalmente de 2 horas orábamos 20 o 25 minutos. El resto se iba en canciones. Pero como el que canta ora 2 veces, pensábamos que habíamos orado 4 horas. Ese era nuestro razonamiento. Amados, en nuestra mente había un sinnúmero de razones que nos desviaban de la verdad. ¿A qué voy con esto, amados? Miren, debemos guardar nuestra mente, debemos cuidar nuestra mente, pero alimentados, fortalecidos en la palabra. La malinterpretación de la Biblia, usarla fuera de contexto. Señor, yo sé que ustedes, perdón, en alguna ocasión de pronto han asistido a otra iglesia o han visto por televisión mensajes. Y ustedes han discernido que eso que están enseñando no es tan bíblico, o siendo bíblico, está fuera de contexto. Y entonces uno dice, venga, un momento, aquí pasa algo, aquí algo no funciona. Cuando malinterpretamos la Biblia, sobre todo para justificar una decisión y sobre todo una decisión pecaminosa, créame, el diablo habrá ganado. Porque cuando el cristiano duda de la veracidad de lo que dice en la Biblia, entonces lo que diga allí va a ser irrelevante, no va a ser importante. Sencillamente, pues la Biblia dice eso, pero cuando la Biblia dice no dejen de congregarse, y uso los ejemplos en los que fallamos todos. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Antes nos da el por qué y qué debemos hacer. Pero yo puedo escuchar 10,000 razones para que la gente no se congregue, y todo tiene que ver con una mentira, con un engaño. Y de pronto alguno me podrá salir con un versículo bíblico. No, yo no me congrego por esto. Un momentico, no puede usar ese texto fuera de contexto para justificar su desobediencia. Bueno, déjeme pasar a este último bloque. Hay muchos más, ¿no? Y nos seguiremos moviendo. Satanás, usando su metodeia, sus estrategias, quiere que caigamos en discusiones. Oído, amados, que discutamos la palabra de Dios. Cuando Jesús se vio tentado por Satanás en el desierto, lo único que le dijo fue, escrito está. Es decir, cuando usted se haya enfrentado a una situación, a una tentación, vaya a la palabra y piense, Dios dijo esto. Dios, y si dijo, tiene como propósito bendecirme. Todos los días usted va a recibir continuamente allí en su estudio, en su trabajo. Miren, no se imaginan la cantidad de veces que será tentado y la cantidad de maneras en que será tentado. Cada uno de acuerdo a su vulnerabilidad, de acuerdo a su situación. El que codicia la plata, amados, no duden, en su empresa, por una equivocación de un contador o un pagador, le van a pagar más de lo que le corresponde a su sueldo. Y seguramente va a decir, oh Señor, gracias por este regalo. No, un momentico, esto no es lo que yo me gano. Y escrito está. Y yo le puedo dar por lo menos 6 versículos bíblicos que tienen que ver con la codicia como pecado. Porque eso es robar. Es más,
Está dentro del decálogo del Éxodo en el capítulo 20. No robarás, porque eso es robar. No, pero es que yo no lo robé, me lo pagaron. Sí, pero por una equivocación. O por lo menos vaya y hable con su pagador, vaya a contabilidad, diga, mire, yo me gano esto y me llegó esto. Y allá le dirán, uy, muchas gracias, tuvimos un error. O le dirán, no, eso es una bonificación. Y usted dirá, gloria a Dios. Pero no permita que habiendo una situación irregular, usted se pase por encima lo que Dios dice. ¿Sabe por qué? Porque escrito está. Satanás con sus métodos quiere crear división. Uy, hermanos, de esto, déjenme decirles, quiere crear división como primero entre Dios y la persona. Es la primera división que él quiere establecer. La otra es una división que no tiene coherencia, es decir, la división de la pareja. ¿Por qué? Porque cuando se juntan, los dos son una sola carne. Y entonces, el diablo dice, si logro dividir, ya aquí estoy haciendo algo que espiritualmente era inconcebible. La otra división es en la familia. Padres e hijos divididos, hijos que no hablan con los papás desde hace años, esposos que no se dirigen la palabra, hermanos que se odian. Esto viene de Satanás. Recuerden ustedes, los dos primeros seres humanos nacidos en este planeta Tierra, Caín y Abel, terminaron el uno matando al otro. ¿Obra de quién? De Satanás. Llenó el corazón de Caín de envidia, de celos. Aprovechó la mente de él. Por eso, amados, es que él no ha cambiado. Él trabaja en nuestras mentes y estos son los métodos. Amados, ustedes no se imaginan cuántas iglesias he visto dividirse por celos ministeriales, porque cada uno quiere tener autoridad máxima. Ustedes no saben cuántas personas salen de las iglesias. Miren, amados, en un tiempo tenemos la base de datos, nosotros tenemos todos los papeles de la iglesia, no solo contables, las cuentas, sino de membresía. En un tiempo fuimos casi 120. Y si usted mira por qué se fueron, póngale la palabra división. ¿Saben qué significa división? Tener dos visiones acerca de un asunto. Una familia completa se fue porque vio que ellos deberían merecer un asiento pastoral. Otra familia se fue porque vio, diferente a lo que yo veía, la manera de enseñar la palabra. Otra familia se fue. Esto es real y no estoy acusándolos como pecadores. No. Ellos están haciendo la obra o están congregándose en otra iglesia. Ojalá allá pues tengan la misma visión. Otra familia se fue porque no tenía la misma visión acerca de la guerra espiritual. Entonces, Satanás pretenderá poner conflictos entre Dios y el hombre, entre los esposos, en la familia, en la iglesia. Ahora mismo, nuestro país está polarizado entre dos, derecha e izquierda, dos visiones diferentes. ¿Y quién saca partido de todo esto? Satanás. La pregunta es, ¿qué dice Dios acerca de esto? ¿Una casa dividida contra sí misma? No prospera, no progresa, no sale adelante. Bueno, continúo. Su meta es destruir.
Juan 10:10, porque el adversario, el enemigo, el engañador, el mentiroso, solo vino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús vino a deshacer la metodeia de Satanás. Todo lo que Satanás hace, Jesús vino a cambiarlo. Y como Satanás obra en nuestras mentes, Jesús viene a poner la solución en nuestras mentes. En lo que usted piensa, mi hermano, en lo que yo pienso, en lo que yo decido, en mis patrones intelectuales, en mis patrones sociales, en mis patrones sentimentales, en todo eso que Satanás dañó en la mente, Jesús ha venido a deshacerlo. Por eso, la Biblia insiste, sean transformados en su mente, en su manera de pensar. Desbarataremos toda la metodeia, toda la estrategia del diablo. Su meta es destruirnos. Si logra convencernos que dudemos de lo que dice la palabra, también nos puede convencer que la rechacemos. De hecho, los versículos relacionados con la tentación que enfrentan serán los primeros que desecharán. Sí, claro que sí. Claro que sí. Es decir, cuando venga una tentación, puede ser sexual. Entonces, vamos a recordar lo que dice la palabra acerca de la fornicación o el adulterio. Pero los vamos a rechazar porque ya en nuestra mente Satanás habrá albergado uno de sus métodos, el engaño, para que, como Eva, que vio que el árbol era bueno, agradable y codiciable. Guarde estas 3 palabras, subrayelas en su Biblia, están en Génesis capítulo 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable para alcanzar sabiduría. De tal manera que cuando Satanás mete algo en nuestra mente, a través de todas estas estrategias de engaño, de mentira, de persuasión, todo eso que mete, inmediatamente recordemos, ya sé qué es lo que quiere. Quiere que yo vea, codicie y desee. Bueno, amados, esto es guerra espiritual. Así es como trabaja el enemigo. Si Dios lo permite, la próxima semana será 13 de marzo. Continuaremos con este tema. Y recuerde, estamos hablando apenas de Efesios capítulo 6, verso 11. Los métodos. La próxima semana terminaremos métodos y hablaremos de la personalidad de Satanás. De cómo es, por qué lo hace, más allá de cómo lo hace. Mis amados hermanos, qué bendición poder compartir esto. Déjeme decirle algo. Quizá usted tiene un familiar, un amigo, un compañero que se ha acercado a usted y le ha dicho, tengo este problema, no sé qué hacer. Compártale esto. Recuerde que si usted le comparte el link, él puede ir a YouTube desde su teléfono, desde donde quiera, y se va a encontrar con esto. Y quizá va a identificar ahí que todo esto es un engaño del diablo para destruir la vida, la familia, el matrimonio, lo que sea. Así es que demos gracias a Dios por iluminarnos con esto, por darnos claridad y luz en este sentido, porque esto es nuestra vida diaria. Continuaremos pues Dios mediante la próxima semana. Déjeme recordarle la invitación. Este domingo 10 de marzo, 9 de la mañana, estaremos en nuestra reunión presencial, en nuestro lugar actual de reunión, en donde muy seguramente Dios seguirá hablándonos y tendremos un tiempo de adoración que tanto le agrada a Dios. Amados, ¿qué nos queda? El
bendecirles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy ya les puse las lecturas del libro de Josué para hoy, no deje de leerlas. Y si surgen preguntas, ya sabe, este es el medio para absolverlas. Les amo en el amor del Señor y les bendigo. Hasta el domingo.